Don Miguel tenía 72 años cuando firmó lo que creía que sería su último acto de amor hacia sus hijos. Un testamento simple, redactado en su despacho de Valencia, con la tranquilidad de quien ha trabajado toda la vida para construir un patrimonio familiar. «Dejo mi empresa a mis 3 hijos», escribió con letra firme. Parecía claro, ¿verdad? Pero esas 5 palabras simples se convertirían en la maldición que destruiría para siempre a su familia. 2 años después, don Miguel murió de un infarto. Sus hijos Carmen, Alejandro y Pablo lloraron juntos en el funeral. Se abrazaron, se consolaron, prometieron mantenerse unidos como papá habría querido. Pero cuando el notario abrió el testamento una semana después, todo cambió. Carmen, la mayor, interpretó que como primogénita le correspondía la administración principal. Alejandro entendió que debían dividir todo a partes iguales. Pablo, el menor, descubrió horrorizado que según cierta lectura legal, él prácticamente no tenía derecho a nada. En menos de un mes los 3 hermanos que habían crecido juntos, trabajado codo a codo en la empresa familiar, compartido cenas dominicales durante décadas, se odiaban con una intensidad que ni ellos mismos podían comprender. Las abogadas empezaron a llegar, las demandas se multiplicaron. La empresa que había tardado 30 años en construirse comenzó a desmoronarse en cuestión de meses. ¿Pero qué había pasado realmente? ¿Cómo era posible que una frase tan simple generara interpretaciones tan diferentes? El problema comenzó porque don Miguel escribió su testamento sin asesoría legal especializada. Pensó que las cosas familiares se arreglan en familia, que el amor y el sentido común serían suficientes. Grave error. En España, cuando heredas una empresa, no solo heredas activos, sino también responsabilidades, deudas, obligaciones fiscales y complejidades societarias que pueden arruinar a quien no esté preparado. Carmen tenía razón en una cosa: como primogénita, el Código Civil español le reconocía ciertos derechos hereditarios, pero Alejandro también tenía razón. La legítima hereditaria establece que todos los hijos tienen derecho a una parte igual de la herencia paterna. Y Pablo, aunque pareciera el más perjudicado, también tenía argumentos legales sólidos según cómo se interpretara la redacción del testamento. El notario que redactó el testamento original había cometido el error más común y más devastador en derecho sucesorio español: no especificar el tipo de participación empresarial que correspondía a cada heredero. ¿Se trataba de participaciones sociales, de derechos económicos, de responsabilidades de gestión, de todo a la vez? La empresa de don Miguel, dedicada a la importación de maquinaria industrial, facturaba más de 2 millones de euros anuales. Tenía empleados, contratos, proveedores internacionales, obligaciones fiscales complejas. No era una herencia simple, era un ecosistema económico vivo que requería gestión especializada, conocimiento del sector y, sobre todo, decisiones rápidas y unificadas. Pero los 3 hermanos habían recibido la empresa sin saber qué significaba eso exactamente. Carmen asumió que podía tomar decisiones gerenciales unilaterales. Alejandro bloqueó las cuentas bancarias exigiendo su participación en cada movimiento. Pablo, sintiéndose excluido, contrató una abogada y paralizó operaciones enteras con medidas cautelares. En 6 meses, la empresa había perdido 3 contratos internacionales importantes. 2 empleados clave renunciaron. Los proveedores comenzaron a exigir pagos anticipados por desconfianza. Los clientes empezaron a buscar alternativas más estables. Pero lo peor no era económico, lo peor era emocional. Carmen dejó de hablar con sus hermanos, cambió las cerraduras de las oficinas principales. Alejandro contrató detectives privados para investigar los movimientos financieros de su hermana. Pablo, desesperado, filtró información confidencial de la empresa a la competencia, esperando forzar una venta que le permitiera recuperar algo de dinero. La primera Navidad sin don Miguel fue devastadora. Los hermanos que siempre cenaban juntos el 24 de diciembre ahora se comunicaban únicamente a través de abogados. Carmen pasó las fiestas revisando documentos legales en su apartamento vacío, llorando por el padre que ya no estaba y por los hermanos que había perdido. Alejandro se refugió en casa de unos primos en Barcelona, incapaz de soportar estar en Valencia donde todo le recordaba el conflicto. Pablo cayó en una depresión tan profunda que su esposa amenazó con dejarlo si no buscaba ayuda psicológica.
Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Los gastos legales comenzaron a devorar el patrimonio familiar. Cada hermano había contratado no uno, sino varios abogados especializados. Las costas judiciales se acumulaban. Los honorarios de peritos, tasadores, auditores y mediadores alcanzaron cifras astronómicas. El dinero que don Miguel había ahorrado durante décadas para proteger a sus hijos se estaba evaporando en una batalla legal sin fin. La empresa, mientras tanto, agonizaba. La facturación cayó un 60% en el primer año. La plantilla se redujo de 20 empleados a 8. Los bancos comenzaron a revisar las líneas de crédito. La competencia aprovechó el caos para robar clientes históricos. Lo que había sido un negocio próspero y estable se convertía rápidamente en un cadáver empresarial. Y todo por 5 palabras mal escritas. Dejo mi empresa a mis hijos. El abogado de Carmen argumentaba que la primogenitura le daba derechos de gestión preferentes. El de Alejandro sostenía que la igualdad hereditaria implicaba control compartido al 33% cada uno. El de Pablo demandaba una liquidación inmediata para obtener su parte en efectivo, aunque eso significara vender la empresa. 3 interpretaciones legales, 3 verdades jurídicas aparentemente irreconciliables. Un solo resultado: la destrucción total de todo lo que don Miguel había construido. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si tu testamento, escrito con las mejores intenciones, se convirtiera en el arma que destruye a las personas que más amas? Hoy te explico el error fatal que cometió don Miguel y cómo evitarlo con una ley que el 90% de las familias españolas desconocen completamente. Porque cuando se trata de herencias, las buenas intenciones no bastan. La letra pequeña lo es todo. Comenta sí, si tú también tienes dudas sobre cómo proteger realmente a tu familia con un testamento. Quiero saber cuántos estamos en esto. La guerra entre los hermanos se intensificó cuando descubrieron algo que don Miguel nunca les había contado. La empresa tenía deudas ocultas por valor de 800,000 euros. Créditos fiscales atrasados, préstamos personales que había avalado con la sociedad, compromisos comerciales que no aparecían en los libros oficiales. De repente, heredar la empresa no significaba solo recibir activos, sino también asumir responsabilidades que podían arruinarlos. Carmen fue la primera en darse cuenta de la magnitud del problema cuando Hacienda le llegó con una liquidación por impuestos impagados desde 2019. Como había asumido la gestión de facto, la administración la consideraba responsable solidaria de todas las deudas societarias. Su abogada le explicó algo terrorífico. En España, cuando heredas una empresa, heredas también sus obligaciones fiscales, laborales y mercantiles. No hay vuelta atrás. Alejandro entró en pánico. Él trabajaba como ingeniero en una multinacional alemana, tenía su propia hipoteca, sus propios compromisos financieros. La idea de responder con su patrimonio personal por las deudas de una empresa que apenas conocía le parecía una pesadilla. Consultó con 3 abogados diferentes, y los 3 le dijeron lo mismo. Había aceptado la herencia sin inventario, por lo que su responsabilidad era ilimitada. Pablo el menor cometió entonces el error más grave de todos. Desesperado por evitar las deudas, decidió vender en secreto parte de los activos empresariales más valiosos, una nave industrial en Valencia y 2 camiones de gran tonelaje. Pensó que nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde, pero Carmen descubrió la operación cuando un cliente les preguntó por qué habían puesto en venta los vehículos de transporte. La traición de Pablo desató una furia que ninguno de los hermanos había experimentado jamás. Carmen lo denunció por apropiación indebida y administración desleal. Alejandro, que había intentado mantenerse neutral, se alió con su hermana mayor exigiendo que Pablo devolviera inmediatamente el dinero de la venta. Pero Pablo ya había usado ese dinero para pagar sus propias deudas personales, argumentando que era su parte legítima de la herencia. El conflicto escaló cuando el banco que había prestado dinero a la empresa, respaldado por las naves industriales como garantía, descubrió que una de las propiedades había sido vendida sin su autorización. Inmediatamente ejecutaron todas las garantías pendientes y embargaron las cuentas empresariales. Los 3 hermanos se encontraron no solo enfrentados entre sí, sino también con una entidad financiera que les reclamaba 1.2 millones de euros. Pero lo que realmente destruyó cualquier posibilidad de reconciliación
fue descubrir por qué don Miguel había redactado el testamento de forma tan ambigua. Su secretaria de confianza, Esperanza, reveló algo que cambió todo. Don Miguel había estado preparando un testamento mucho más detallado y específico. Había consultado con abogados especializados, había diseñado un plan de sucesión empresarial que protegía tanto la continuidad del negocio como los intereses de cada hijo, pero nunca llegó a firmarlo. ¿Por qué? Porque sus propios hijos le habían dicho que no se preocupara, que ellos se arreglarían entre hermanos, que las cosas de familia se solucionan con amor, no con papeles. Carmen había sido especialmente insistente. Papá, no necesitamos abogados entre nosotros. Confía en que haremos lo correcto. Esa confianza mal entendida fue lo que los destruyó. Don Miguel, influenciado por las palabras de sus hijos, había firmado un testamento simple y rápido, pensando que estaba respetando sus deseos de mantener las cosas sencillas. No sabía que estaba firmando la sentencia de muerte de su familia. Esperanza les mostró los borradores del testamento original, el que nunca se firmó. En él, don Miguel había especificado que Carmen, por su experiencia en administración, recibiría el 40% de las participaciones y la gestión ejecutiva. Alejandro, por su estabilidad económica, recibiría el 35% como socio capitalista sin responsabilidades de gestión. Pablo, el más joven, recibiría el 25% más una renta vitalicia garantizada para su formación y desarrollo profesional. Era un plan perfecto. Reconocía las fortalezas de cada hijo, protegía sus debilidades, garantizaba la continuidad empresarial y evitaba conflictos de intereses. Pero ese documento estaba ahora guardado en un cajón, convertido en la prueba más dolorosa de lo que podría haber sido. Los hermanos se dieron cuenta de que habían destruido exactamente aquello que su padre había intentado proteger: su orgullo, su negativa a complicar las cosas con abogados, su confianza ciega en que el amor familiar superaría cualquier dificultad legal, los había conducido directamente al desastre. Carmen comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Se levantaba a las 3 de la madrugada revisando documentos legales, buscando alguna salida que no existía. Alejandro desarrolló insomnio crónico y problemas digestivos. Su rendimiento en el trabajo alemán comenzó a deteriorarse, poniendo en riesgo su carrera internacional. Pablo entró en una espiral de autodestrucción que incluyó problemas con el alcohol y el final definitivo de su matrimonio. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando descubrieron que don Miguel había hecho algo más que ellos ignoraban completamente. Había nombrado beneficiarios en sus pólizas de seguros de vida, había establecido cuentas bancarias con derechos de supervivencia y había registrado algunos activos a nombre de una sociedad patrimonial de la que ellos no sabían nada. Ese descubrimiento reveló la verdad más amarga. Don Miguel sí había planificado su sucesión. Había tomado medidas legales específicas para proteger parte del patrimonio familiar, pero había cometido el error de no coordinar todas esas medidas en un solo documento coherente, creando un laberinto legal que sus hijos no podían resolver sin conocimientos especializados. Lo que parecía una herencia simple se había convertido en un rompecabezas jurídico de pesadilla, y ellos, convencidos de que podían resolverlo en familia, habían rechazado precisamente la ayuda legal que necesitaban para entenderlo. Ahora era demasiado tarde para el amor. Solo quedaba la ley. Y la ley, cuando no se entiende, siempre castiga a los ignorantes. Yo soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y he visto este mismo desastre repetirse en cientos de familias españolas. El caso de don Miguel y sus hijos no es único, es tristemente común. Y lo más frustrante es que todo este sufrimiento se podría haber evitado con una sola herramienta legal que existe desde hace décadas, pero que el 90% de las familias desconocen completamente. Se llama Testamento con Protocolo de Empresa Familiar y está regulado por el artículo 1056 del Código Civil Español en combinación con la Ley 7/2003 de la Sociedad Limitada Nueva Empresa. Esta normativa permite crear un documento que no solo distribuye la herencia, sino que establece reglas claras de funcionamiento empresarial después de la muerte del fundador. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que don Miguel podría haber redactado un testamento que especificara no solo quién hereda qué, sino también cómo deben tomar decisiones los herederos.
¿Qué pasa si alguien quiere vender su parte? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Y quién tiene autoridad para qué tipo de decisiones empresariales? Vamos a ver cómo habría funcionado en el caso real de esta familia. Primero, el testamento habría establecido una cláusula de especialización hereditaria. Según el artículo 1062 del Código Civil, el testador puede asignar bienes específicos a herederos específicos, evitando la comunidad hereditaria que tanto conflicto genera. Don Miguel habría podido escribir: lego a Carmen el 40% de las participaciones sociales de la empresa con derechos de administración ejecutiva, a Alejandro el 35%, con derechos económicos pero sin responsabilidades de gestión, y a Pablo el 25%, con derecho a renta vitalicia garantizada. Segundo, habría incluido una cláusula de derecho de tanteo y retracto familiar. Esta figura legal, respaldada por el artículo 1521 del Código Civil, establece que si uno de los herederos quiere vender su participación, debe ofrecérsela primero a sus hermanos al mismo precio que le ofrezca un tercero. Esto habría impedido que Pablo vendiera activos empresariales sin el consentimiento de Carmen y Alejandro. Tercero, y esto es crucial, habría establecido un protocolo de resolución de conflictos internos. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia 342/2019, es posible incluir en el testamento cláusulas que obliguen a los herederos a someterse a mediación o arbitraje antes de acudir a los tribunales. Don Miguel habría podido escribir: en caso de desacuerdo entre mis herederos sobre la gestión empresarial, deberán someterse obligatoriamente a mediación ante el Colegio de Abogados de Valencia, antes de iniciar cualquier acción judicial. Cuarto, habría incluido una cláusula de continuidad empresarial. El artículo 1066 del Código Civil permite al testador establecer condiciones para el disfrute de la herencia. Don Miguel habría podido especificar: el disfrute de los derechos hereditarios empresariales está condicionado a que los herederos mantengan la actividad económica de la sociedad durante un mínimo de 5 años, salvo acuerdo unánime en contrario. Pero hay algo más importante todavía. Don Miguel habría podido utilizar la figura de la sustitución fideicomisaria empresarial, regulada por los artículos 781 a 789 del Código Civil. Esto le habría permitido nombrar a un administrador profesional externo que gestionara la empresa durante un periodo de transición, garantizando la continuidad del negocio mientras sus hijos aprendían a trabajar juntos como socios. ¿Y qué pasa con las deudas ocultas que tanto daño causaron? Aquí entra en juego el beneficio de inventario, regulado por el artículo 998 del Código Civil. Don Miguel habría podido especificar en su testamento que sus herederos solo aceptaran la herencia a beneficio de inventario, lo que significa que su responsabilidad por las deudas empresariales quedaría limitada al valor de los bienes heredados. Nunca habrían tenido que responder con su patrimonio personal. Además, según el artículo 1013 del Código Civil, es posible establecer una cláusula de administración hereditaria temporal. Don Miguel habría podido nombrar un administrador profesional que gestionara la empresa durante los primeros 2 años después de su muerte, dando tiempo a sus hijos para adaptarse a la nueva situación, sin presiones inmediatas de gestión. La herramienta legal más poderosa que Don Miguel no utilizó fue el testamento compacto sucesorio empresarial. Esta figura, regulada por la disposición adicional primera de la Ley 7/2003, permite combinar el testamento tradicional con un contrato empresarial que establece reglas de funcionamiento posteriores a la herencia. ¿Cuánto habría costado redactar correctamente este testamento? Entre 2.500 y 4.000 euros en honorarios legales especializados. ¿Cuánto les ha costado a los hermanos el pleito judicial? Más de 150.000 euros hasta ahora, sin contar la pérdida del valor empresarial. Pero no se trata solo de dinero, se trata de que existe una herramienta legal específica, probada, respaldada por décadas de jurisprudencia, que protege tanto el patrimonio como las relaciones familiares, y está al alcance de cualquier familia que se tome en serio la planificación sucesoria. Según el artículo 667 del Código Civil Español, nadie puede dar por testamento más de lo que puede dar por contrato. Esto significa que todo lo que Don Miguel podría haber negociado con sus hijos en vida, también lo podría haber establecido en su testamento. La diferencia es que en el testamento
Sus instrucciones habrían tenido fuerza legal vinculante. La tragedia de esta familia no fue la falta de amor, fue la falta de conocimiento legal, y esa ignorancia les costó todo lo que su padre había construido para protegerlos. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. 4 años después, Carmen se despertó un martes de octubre con una llamada que cambiaría todo. Era la abogada mediadora que habían contratado por exigencia del juez. Habían encontrado una solución legal que podía salvarlo todo. Pero más importante aún, Carmen había tomado una decisión que llevaba meses madurando en su corazón destrozado. «Quiero recuperar a mis hermanos», le dijo a la mediadora. «No me importa perder dinero, quiero recuperar a mi familia». Esa misma tarde, Alejandro y Pablo recibieron llamadas similares. La propuesta era simple pero revolucionaria: aplicar retroactivamente el protocolo de empresa familiar que su padre había diseñado pero nunca firmó. Según el artículo 1209 del Código Civil, los herederos pueden modificar de común acuerdo la forma de administrar una herencia, siempre que no perjudiquen a terceros ni violen la legítima hereditaria de ninguno. La primera reunión fue en noviembre, en un despacho neutral del centro de Valencia. Los 3 hermanos se vieron las caras por primera vez en 2 años. Carmen había adelgazado mucho, tenía ojeras profundas, pero una determinación nueva en la mirada. Alejandro había vuelto de Alemania expresamente para esta reunión, con la barba canosa y un aspecto de cansancio que no tenía antes. Pablo llegó sobrio por primera vez en meses, acompañado de su psicólogo, que había sido fundamental en su proceso de recuperación. La mediadora les presentó el documento que había diseñado, basándose en las notas originales de Don Miguel. Carmen recibiría el 40% de la empresa y la gestión ejecutiva, pero con la obligación legal de reportar trimestralmente a sus hermanos. Alejandro obtendría el 35% como socio capitalista, con derecho a veto en decisiones estratégicas mayores. Pablo tendría el 25% más una renta mensual garantizada de 3.000 euros durante 10 años para su estabilización personal y profesional. Pero lo más importante no estaba en los porcentajes. Estaba en las cláusulas de protección familiar que habían añadido. Una cláusula de reunión familiar obligatoria, cada primer domingo de mes, donde solo se podía hablar de familia, nunca de negocios. Una cláusula de derecho de perdón, que establecía que cualquier conflicto empresarial podía suspenderse durante 48 horas si alguno de los hermanos invocaba la memoria de su padre, y una cláusula de preferencia familiar, que garantizaba que antes de vender a terceros, siempre se intentaría mantener la empresa en la familia. Pablo fue el primero en firmar. Sus manos temblaban, pero su voz era firme cuando dijo: «Papá nos enseñó a trabajar juntos». Se me olvidó por un tiempo, pero quiero recordarlo. Alejandro firmó sin decir palabra, pero sus ojos estaban húmedos. Carmen fue la última, y antes de estampar su firma, dijo algo que ninguno olvidaría jamás. «Papá murió una vez. Nosotros hemos estado muriendo durante 4 años. Hoy resucitamos». La transformación no fue inmediata, pero fue real. En enero implementaron el nuevo protocolo empresarial. Carmen asumió la dirección general con un sueldo moderado y objetivos claros. Alejandro se convirtió en el director financiero a tiempo parcial, aplicando desde Alemania los conocimientos de gestión internacional que había adquirido. Pablo comenzó un programa de formación en comercio exterior, financiado por la empresa, con la meta de convertirse en el responsable de expansión a nuevos mercados. En marzo, la empresa recuperó su primer contrato internacional importante en 2 años. Un proveedor chino que había trabajado con Don Miguel durante una década decidió darles una segunda oportunidad al enterarse de que los hijos habían hecho las paces. En junio, contrataron a 2 empleados nuevos. En septiembre, habían saldado completamente las deudas con el banco, pero la verdadera transformación era emocional. El primer domingo de diciembre, exactamente 5 años después de la muerte de Don Miguel, los 3 hermanos cenaron juntos por primera vez desde el funeral. No hablaron de empresa, no revisaron números, no discutieron estrategias. Hablaron de sus hijos, de sus recuerdos, de lo mucho que extrañaban las paellas dominicales que su padre preparaba en el patio de la casa familiar. Carmen había recuperado la sonrisa.
Su ansiedad había desaparecido cuando dejó de cargar sola con el peso de todas las decisiones empresariales. Alejandro había conseguido un ascenso en su empresa alemana, en parte porque la experiencia de resolver el conflicto familiar le había enseñado habilidades de negociación que aplicó en su trabajo internacional. Pablo llevaba 8 meses sobrio, había comenzado una nueva relación sentimental y tenía planes de casarse en la primavera. La empresa, por su parte, había no solo recuperado su valor original, sino que lo había superado. La facturación de 2024 alcanzó los 2,8 millones de euros, un 40% más que en el mejor año de Don Miguel. Los empleados, que habían vivido años de incertidumbre, ahora trabajaban con la tranquilidad de saber que la empresa tenía futuro y liderazgo estable. En diciembre de 2024, exactamente 5 años después del conflicto, los hermanos tomaron una decisión que habría hecho llorar de orgullo a su padre. Crearon la Fundación Don Miguel, un fondo dedicado a ofrecer asesoría legal gratuita a familias empresarias que enfrentan conflictos sucesorios. Su primera beneficiaria fue una viuda de Alicante, cuyos 5 hijos se disputaban una cadena de restaurantes familiares. Papá siempre decía que los errores más caros son los que te enseñan algo que no sabías que necesitabas aprender, explicó Carmen durante la presentación de la fundación. Nuestro error nos costó 4 años de sufrimiento, pero nos enseñó algo invaluable, que el amor familiar y el conocimiento legal no son enemigos, sino aliados. Hoy, la empresa familiar funciona mejor que nunca. Los hermanos han aprendido a separar sus roles familiares de sus roles empresariales, pero sin perder la calidez que Don Miguel siempre quiso preservar. Se reúnen cada primer domingo de mes, tal como establece su protocolo, pero ya no es una obligación legal, es una necesidad emocional. En la pared del despacho principal cuelga una foto de Don Miguel junto a un marco con el testamento original que nunca llegó a firmar. No es un recordatorio de lo que se perdió, sino de lo que se recuperó. Porque cuando una familia aprende a combinar el amor con la ley, cuando entiende que protegerse legalmente es también una forma de amarse, se vuelve verdaderamente invencible. Pablo, que ahora maneja las relaciones con proveedores internacionales, suele decir a sus nuevos socios comerciales: mi padre nos enseñó a trabajar, los abogados nos enseñaron a trabajar juntos. La diferencia lo cambió todo. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes cómo defenderte. Pero más importante aún, cuando conoces tus derechos puedes proteger a las personas que más amas, incluso después de que ya no estés para cuidarlas personalmente.